Ya, listo. Hoy día, chicos, vamos a ver la última parte de lo que es el tema de región, bueno, de miembro inferior, viendo lo que es región de la pierna, articulación del tobillo y pie. ¿Ok? El índice, bueno, primero vamos a ver pierna, luego articulación del tobillo y luego pie. De pierna vamos a ver los límites, los huesos que lo conforman y los planos que tiene. La articulación del tobillo vamos a ver tanto ligamentos como los huesos que lo conforman. Luego región del pie, los huesos y región del pie también los planos. Entonces, primero vamos a empezar con región de la pierna, vamos a hacer la limitación proximal, es la tuberosidad anterior de la tibia que la vimos en la clase pasada, y distal son los maleolos, que son estas em, eminencias grandes que son la parte de los costados del tobillo. O sea, cuando uno se palpa el tobillo, siente como dos, digamos, como dos bolas del costado, esos son los maleolos. Un maleolo tibial y un maleolo peroneo, que lo vamos a ver ahorita. Pero esos son, como les digo, los maleolos y ese es el límite distal. Los límites laterales tendría que verse ya pues por la dimensión del músculo, de los músculos que pertenecen a la pierna. Entonces, ahora vamos a ver la región de la parte de los huesos. Vamos a ver solamente tibia y peroné en pierna. Estructuras anatómicas, ya habíamos visto la clase pasada sobre la epífisis proximal, ahora vamos a ver la diáfisis y la epífisis distal. La diáfisis, como bueno, ya hemos visto bastante en algunas clases anteriores, casi siempre son división por caras y por bordes. Entonces, la tibia, la tibia, peroné, peroné siempre va a ser un poco más delgado, así que no hay tanta diferencia. La tibia tiene cara medial, cara lateral, y borde medial y borde lateral. No hay mucha magia, y un borde anterior también. Al igual que el peroné, que también tiene cara medial, cara lateral y borde anterior y borde lateral y borde medial. Lo que es un poco más diferente del peroné de la tibia es que va a haber una superficie anatómica que va a determinar dónde se va a insertar, que en la membrana interósea, porque al igual que el cúbito y el radio, es similar, tienen una membrana en medio que los van a unir. Es una articulación entre estos dos huesos, aparte de las que ya tienen de forma proximal y distal, es otra articulación que los va a mantener estables, ¿ok? Que les va a permitir el movimiento diferente a lo que normalmente esto hemos visto. Ahora, en una vista posterior, la tibia tiene una cara posterior y en el peroné se va a ver tanto la cara medial y la cara posterior. En la cara medial también vamos a encontrar una división similar a la anterior para la inserción de la membrana interósea, y en la tibia, en la parte posterior, tenemos la continuación de la línea oblicua, que sería la cresta vertical, que ahí también se va a insertar la membrana interósea. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a estructuras anatómicas de la epífisis distal. ¿Listo? Epífisis distal. Como les decía, tenemos dos eminencias bastante notorias a la palpación, que son los maleolos. Hay maleolo peroneo y maleolo tibial. El tibial es el más palpable, es el más notorio también, que, no, perdón, es el peroneo, sí, peroneo lateral. El peroneo es el más palpable, entonces normalmente pueden tocarlo y ahí lo van a sentir. El tibial es un poquito más difícil, pero igual también se siente. Luego, en una vista posterior, en la tibia, en la epífisis distal, tenemos canales. Dos canales para tendones de los músculos que vamos a ver luego, que son primero más medial, el canal del tendón del músculo del tibial posterior y el canal del tendón del músculo flexor largo del hallux o del dedo grueso o del dedo gordo, como le quieran decir. Y en el peroné tenemos la fosita del malleolo, nada más. Ahora sí, para inserciones musculares, aquí bastante atención porque sí son varios. Es como el antebrazo del miembro inferior, parecido. Entonces, en la tibia, en su cara medial, no hay ninguna inserción muscular. Literalmente ustedes pueden tocarse ahora la parte medial de su pierna y van a sentir el hueso. No hay ningún músculo que se esté insertando ahí, nada. Por eso se siente superficie plana a la palpación. En su cara lateral, sí hay dos músculos que se están insertando. Tenemos el músculo del tibial anterior y el músculo extensor común de los dedos. Este es del pie. ¿Ok? Este también se va a insertar en el peroné, en su borde anterior. Por eso lo había puesto de otro color, porque es este de aquí. Este. Se va a insertar hasta aquí. Bueno, pues sí. En el peroné, en su cara medial, la parte del extensor común de los dedos, tenemos al músculo del tibial posterior.
¿listo? Que está detrás de la membrana interósea, es decir, que aquí hay una división así. Entonces, bueno, excepto acá. O sea, la membrana interósea no llega a cubrir todo lo que es sino cierta parte. Entonces, detrás de la membrana interósea, pero en su cara medial todavía tenemos el músculo del tibial posterior. Luego, en su cara lateral tenemos, bueno, perdón, continuando con la cara medial, me había faltado un músculo, que es que también está un poco en la cara lateral, que es el músculo del peroneo anterior o el tercer peroneo. ¿Por qué tercer peroneo? Porque vamos a tener dos que son laterales. En la cara lateral, valga la redundancia, tenemos el músculo del peroneo largo o el músculo del peroneo lateral largo, que es el primer peroneo. Luego, más abajo tenemos al segundo peroneo, que es el músculo peroneo corto o el músculo peroneo lateral corto. Y en medio de esos dos músculos, pues tenemos al músculo extensor largo del dedo grueso. Luego, en la parte posterior, aquí tenemos al músculo del tibial posterior, obviamente, como les digo, ya por detrás de la membrana interósea. Más abajo, en el peroné, tenemos al músculo el flexor largo del dedo grueso y en la tibia al músculo flexor largo de los dedos. Esos son los músculos más profundos de la pierna. Tenés que quitar los gemelos, el sóleo, todos los demás para poder ver esos músculos. Y ahora, en una vista anterior no hay inserciones musculares en la epífisis proximal, no, perdón, en la epífisis distal. En la epífisis distal, en la vista posterior, habíamos visto que tenía pues los tendones, ¿no? En los canales, el tendón del tibial posterior y el tendón del flexor largo del dedo grueso. No es tan compleja esa parte del epífisis distal. Hasta ahora, chicos, uy, acá me faltó cambiar, es región de la pierna. Hasta ahora, chicos, ¿alguna pregunta? Mm, Gracias. Ahora vamos a ver los planos. Tenemos ya, la piel de la pantorrilla, la piel de la pierna, que ambas son partes de un mismo conjunto. En la parte anterior es delgada, ¿ok? Sentimos más delgada. Hay obviamente vellosidades. Y en la parte posterior es un poco más gruesa, pero es por la superficie de los músculos. En el tejido celular subcutáneo vamos a ver de nuevo aquí a la vena safena interna y también vamos a ver a una nueva vena, a la vena safena externa o la vena safena menor. La poneurosis acá también va a ser tabiques intermusculares mediales, laterales. Y nos va a dividir en compartimientos los músculos, en un compartimiento anterior, un compartimiento posterior y lateral. El posterior es muchísimo más grande y tiene abarca mucho más espacio que el anterior. Y ni qué decir del lateral, que el lateral son dos músculos muy delgados. Y como le decía, pues los músculos se van a dividir en esos tres compartimientos. Y los vasos y nervios tenemos a la arteria tibial, la arteria poplitea, que va a dar a las ramas de la arteria tibial anterior, las ramas de la arteria tibial posterior y a la arteria peronea también. Y los nervios, pues el nervio tibial, el nervio peroneo, que van a dar ramas para el pie también después. Ahora, en tejido celular subcutáneo les decía que tenemos a la vena safena interna, que va a ser, bueno, su recorrido es medial. ¿Listo? Listo. No, ese es el nervio, perdón. Esa es la vena safena interna. ¿Se acuerdan que subía de forma superficial y ya en el muslo se volvía profunda? Luego tenemos al nervio safeno interno, que bueno, pues acá que ya lo había marcado también. Está aquí. Lo borro porque no sé. Pero esos son lo que es más superficial para la inervación cutánea, es decir, la piel. Luego tenemos el cutáneo lateral de la pierna y al nervio peroneo superficial. ¿Listo? Bueno, pues, estos. Para la inervación más que nada también del pie y de la parte de la piel.
Ahora, en un plano muscular, que les decía que tenemos compartimiento anterior, compartimiento lateral y compartimiento posterior, que en su mayoría cada compartimiento va a tener una acción similar, casi todos, entre compartimientos. En el primero, en el anterior, tenemos al músculo más superficial, que es el músculo del tibial anterior. Este, ¿dónde se va a originar? Se origina en la cara lateral de la diáfisis de la tibia, es decir, aquí. Luego, ¿dónde se va a insertar? Vamos a ver en pie que hay diferentes huesos. Uno de estos son las cuñas. Hay cuña medial, lateral y una cuña que nada más se llama así. O le podemos decir huesos cuneiformes. O también primera, segunda y tercera cuña. Entonces, la inserción se va a dar en la primera cuña, que está casi en la parte del empeine del pie. Luego, en la base del primer metatarsiano también. ¿Listo? Acá no se ve, pero está aquí. Entonces, este tendón ahí. ¿Cuál es la acción que va a hacer este músculo? Va a ser flexión dorsal del pie. ¿Qué quiere decir? Digamos que esta es mi pierna y este es mi pie, es decir, va a hacerlo llevar hacia adelante, es decir, elevar el pie. Y flexión plantar es pues llevar el pie hacia abajo. A ver, ¿cómo explicar? Digamos que esta es nuestra pierna y ese es nuestro pie. Entonces, si yo digo flexión dorsal, el pie se va a mover hacia arriba. Si yo digo flexión plantar, el pie se va a mover hacia abajo. ¿Ok? Ya. La inervación va a ser por el nervio tibial anterior. Algunos músculos van a ser inervados por nervio tibial o por el nervio peroneo, así que tengan bastante en cuenta la inervación de estos músculos. Continuando, tenemos al músculo extensor largo del hallux, como les decía, que el dedo grueso se le puede llamar hallux también o dedo gordo, como quieren decirle, pero no pulgar, eso no es. El origen es la cara medial del peroné. Eso lo acabamos de ver hace un ratito. Aquí. Sí, ya. Acá. Cara medial del peroné. ¿Dónde se inserta? Nos dice que se inserta en las bases de las falanges del dedo grueso, es decir, de su falange tanto proximal como distal. Aquí y aquí abajo. Bueno, o sea, en la parte dorsal del pie. Este, como le dice su nombre, es extensor del dedo gordo. Y la inervación va a ser por el nervio peroneo profundo. ¿Listo? Extensor, como le habíamos dicho, en el miembro inferior es diferente. Extensor es hacia, es como les decía, flexión dorsal es extensión. Y flexión plantar es flexión. Algo así son sinónimos, pero mejor decirlo flexión plantar, flexión dorsal, porque no hay todavía hay un debate ahí en cómo se divide estos movimientos del pie. Bueno, continuando con el compartimiento anterior, tenemos otro músculo que hemos visto en las inserciones musculares, que es el extensor largo de los dedos. ¿Dónde se origina? En la cara medial del peroné. ¿Listo? Y también donde se origina en la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia, ¿ya? Aquí, en la cara lateral del cóndilo medial de la tibia, bueno, perdón, del cóndilo lateral de la tibia habíamos visto que tenía dos cóndilos, y en la cara medial del peroné, en la parte de aquí. Otro color, ya sí, aquí y acá. Denme un ratito. Mm, ujú. Hasta ahora hay una pregunta, chicos, de esos músculos, mientras voy haciendo... Ninguna. Mm, Ay, ok, gracias. Es que estoy llenando algo que me acaban de pedir. Perfecto. Listo, y ahora sí. Continuamos. Entonces, como dice su nombre, es extensor. ¿Dónde se va a insertar? En la base de las falanges medias y distales del segundo al tercer dedo. Vamos a contar los dedos del pie con números. Estos no tienen nombres particulares como los tienen los dedos de la mano. Entonces, ese sería, el dedo grueso sería el primer dedo, el que le continúa segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, este músculo va a llegar desde el segundo hasta el quinto. Ahí vemos cómo llegan los tendones. A dos falanges medias y distales. Los dedos del pie también tienen falanges proximales, medias y distales. Así que
Hasta ese punto van a llegar. ¿Y quién los inerva? El nervio peroneo profundo. ¿Listo? Luego tenemos también el músculo del peroneo anterior o el tercer peroneo, donde se origina en la cara medial del peroneo. Uy, aquí. Ah, no, sí. Debí de cambiar la imagen, pero es acá. Aquí viene hasta dónde. Hasta la base del quinto metatarsiano. Creo que me confundí de imagen acá. No, acá se ve. Es un músculo delgadito, es este de aquí. A la base del quinto metatarsiano. Ese es el peroneo, el peroneo anterior. ¿Listo? Esa imagen. Ahí. Entonces, dibujándolo aquí, vendría de la cara medial de peroné hasta la base del quinto metatarsiano, que es decir, del meñique del pie, algo así. La acción, flexión dorsal y eversión del pie. Acá tenemos otra función del pie, del miembro inferior. Eversión, digamos que esta es nuestra pierna, acá está nuestro pie, y nosotros doblamos el pie hacia adentro. Es decir, la articulación del tobillo hacemos que sea de forma medial. Esa es inversión. Pero si ustedes mueven hacia afuera, doblan el tobillo hacia afuera, esa es eversión. Entonces, esa imagen, por ejemplo, el pie está en ligera eversión. No, perdón, inversión. Sería al revés, entonces. Ay, acá sería inversión. Entonces, inversión es para adentro. Sí, 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 inversión es para adentro. Inversión es medial y eversión es lateral. Es decir, si ustedes, por ejemplo, digamos que lo más común que suceda, por ejemplo, en lesiones, etcétera, de esguinces de tobillo, es porque la gente ha caído en eversión del pie, es decir, doblándose el pie para afuera. Lo menos común es que se hayan esguinces que sean por inversión, que es decir, con el tobillo que han doblado hacia adentro. Esa es la diferencia. Inervación también es el nervio peroneo profundo, ¿ok? Ahora sí continuamos con otro peroneo, el peroneo lateral largo o el primer peroneo, donde se origina en la cabeza del peroné y en la cara lateral del peroneo, o sea, hasta aquí. ¿Dónde va a llegar? Este músculo es particular. Si, por ejemplo, les ponen el tendón o algo en la práctica, es que su tendón va a cruzar la parte plantar del pie hasta llegar al primer metatarsiano, es decir, que va a ser un recorrido bastante particular. Viene aquí, uy, no se ve. Voy a ponerlo con el sol. Viene aquí ese músculo, se va por atrás, cruza la parte plantar y llega hasta acá abajo. Entonces, no, perdón, está muy lejos. Llega hasta el primer metatarsiano, o sea, viene aquí así y acá, va a pasar por debajo y después va a llegar a subir de nuevo. Y ese tendón, por ejemplo, si les ponen en la práctica una vista plantar y ven un tendón que está llegando hasta el primer metatarsiano, ese es el tendón del peroneo lateral largo. Es el único que llega así en su tendón cruzado, incluso hasta la parte de plantar del pie. ¿Listo? La acción, ese también es un eversor y es flexor plantar del pie, como les digo, pues llega hasta esa parte. Y la inervación es el nervio peroneo superficial. Luego tenemos al músculo peroneo lateral corto o el segundo peroneo, donde se origina en la cara lateral del pie. Uy, acá también me falta la imagen, cambiarla. Acá. Ese llega a la base del quinto metatarsiano junto con el tercer peroneo también. Acción es eversor también del pie. Es decir, los peroneos, lateral corto y lateral largo, son eversores, al igual que el peroneo anterior. La inervación, peroneo superficial. Ahora, hasta ahí, chicos, hay una pregunta del compartimiento anterior. No, perdón. Uy, me olvidé decirles. ¿Es el compartimiento medial o lateral? Acá es lateral. Los del compartimiento anterior eran hasta acá nada más. Ok. Estos peroneos lateral largo y lateral corto son músculos del compartimiento lateral. No me he dado cuenta, pero había cambiado. Ya. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta?
para pasar con el compartimiento posterior. Ok, entonces, el compartimiento posterior, también famoso llamado como pantorrilla, tenemos al músculo de los gastrocnemios, son dos, o los gemelos. Tenemos un gastrocnemio medial, que vendría a ser este, y un gastrocnemio lateral. ¿Dónde se originan? Lo vimos en clase pasada, se originaban en los cóndilos femorales, tenían su propia fosa incluso. ¿Dónde se van a insertar? Se van a insertar en un hueso que forma parte del pie, es el hueso que más palpable es del talón, que es el hueso calcáneo. Es este de aquí. Ese es el calcáneo. ¿Cuál es la acción de los gastrocnemios? Es flexor plantar del pie y flexor de la rodilla. Algo bastante particular de estos músculos es que sirven bastante para lo que es el salto, ¿ok? Tanto el gastrocnemio como el sóleo es para el salto. El gastrocnemio, salto, y el sóleo es para, si no me equivoco, el impulso, no el salto, sino el impulso. Luego la inervación va a ser por el nervio tibial. ¿Listo? Ahora, otro músculo que para poder verlo tenemos que sacar a los gastrocnemios es el sóleo. Ya hemos visto que se insertaba en la línea oblicua de la tibia y en la cabeza del peroné. Luego, la inserción igual en el hueso calcáneo. Acción, flexor plantar del pie. Y como les digo, también sirve para el impulso. Es decir, si les preguntan, tipo, un jugador de básquet está a punto de saltar para encestar una pelota. Entonces, ese a punto de es el impulso. Entonces, es el músculo del sóleo. El nervio tibial es su inervación. Luego tenemos el músculo del plantar delgado o el músculo de la bailarina, que es un músculo muy chiquito, bueno, no chiquito, es un poco largo, pero es muy delgado, como le dice su nombre, es más que nada tendón que músculo. Es este de aquí, como lo ven en el verde, donde se va a originar en el cóndilo lateral del fémur. ¿Se acuerdan que tenía una carilla articular, bueno, una carilla junto con el popliteo? Ahí estaba también el músculo plantar delgado. La inserción también se va a insertar en el calcáneo. Acción también va a ser flexor plantar del pie y su inervación va a ser por el nervio tibial. Entonces, estos tres músculos que hemos visto ahora, gastrocnemios, sóleo y plantar delgado, juntos van a llegar en un tendón bastante grueso, mejor conocido como el tendón de Aquiles. Esto es ese famoso tendón de Aquiles, es un tendón bastante grueso, bastante ancho, que se inserta en el calcáneo, o él también se llama tendón calcáneo. Entonces, esos tres músculos lo conforman, ¿ok? Ahora, una vista muy profunda, esto ya son músculos de compartimento posterior, una parte profunda, es decir, que hay que sacar todos los músculos que hemos visto ahorita para poder verlos. Tenemos el músculo popliteo, que se origina donde en el cóndilo lateral del fémur, llega hasta la línea oblicua de la tibia. ¿Y para qué sirve? Más que nada para estabilizar la articulación de la rodilla. Eso es ese, el que acabo de pintar de amarillo, es ese triangulito. Inervación también el nervio tibial, ¿ok? Ahora, en la parte anterior vimos extensores, ahora vamos a ver en la parte posterior flexores. Tenemos el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo del dedo grueso, que ¿dónde salía? Salía de la cara posterior del peroné y llega a insertarse en la superficie plantar de la falange distal del dedo gordo, como le dice su nombre. Acción, como lo dice, flexor del dedo gordo, y su inervación va a ser por el nervio tibial. Estos más que nada son tendones, ¿ok? En la práctica van a verlo bien profundo esos tendones porque hay músculos encima que lo van a tapar, pero también se bien. Luego tenemos el músculo flexor largo de los dedos, donde era el origen en la cara posterior de la tibia. Inserción en las superficies plantares de las falanges distales de los cuatro dedos laterales, es decir, todos menos el dedo grueso. Hasta acá, sí. Acción, como lo dice su nombre, flexor de los cuatro dedos laterales del pie. Inervación por el nervio tibial, ¿ok? Ahora, otro músculo que también habíamos visto, que es el músculo del tibial posterior,
Se origina en la línea oblicua de la tibia, también está originado en la cara medial del peroné. Aquí faltaba eso. Cara medial del peroné. ¿Y dónde se va a insertar? Hay un músculo también, bueno, perdón, hay un hueso en el pie que se llama el hueso navicular o el hueso del escafoides. Así como hay en la muñeca, también hay un escafoides en el pie. Entonces va a llegar a insertarse en la tuberosidad del escafoides y va a llegar hasta la primera cuña. ¿Ok? Y va a hacer todo este recorrido así, hasta acá. Ese músculo es inversor del pie, como lo habíamos visto, dobla la articulación del tobillo hacia adentro y es flexor plantar del pie. Inervación por el nervio tibial. Ahora, vamos a ver el plano básculo nervioso. Tenemos a la arteria poplitea. Ese es más que nada, lo debimos haber visto la clase pasada, pero por el tiempo, porque si no, siempre se demora mucho, no lo vimos, pero aquí está. La arteria poplitea es la del centro, la más gruesa. Esta va a dar sus ramas en la fosa poplitea, que son tres del lado medial y tres del lado lateral. Primero tenemos del lado medial las geniculares. Bueno, de ambos lados tenemos geniculares. Tenemos genicular superior, genicular inferior y genicular media. Solamente que del lado más medial hay una genicular de más, que es la media. Entonces, del lado medial tenemos genicular superior medial, genicular media y genicular inferior medial. De parte lateral tenemos las ramas musculares para irrigar esa zona de los músculos de ahí. Luego, la arteria genicular superior lateral y la arteria genicular inferior lateral. Aquí solamente se ve la superior lateral y la superior medial. Que en la imagen no se ve por los músculos, pero ahí se nota, al menos un poquito. Ahí. Y va a tener dos terminales. Como es de una vista posterior, la que se va para adelante está punteada, que es la arteria tibial anterior, y luego tenemos a la arteria tibial posterior. Me había olvidado de poner una diapositiva de la arteria tibial anterior, pero la tenemos acá. La arteria tibial anterior es todo de la que es la gruesa que está en el medio. Va a tener ramas laterales y mediales. De forma lateral, tenemos ramas colaterales como la arteria recurrente peronea anterior. Y de forma medial, tiene la arteria recurrente tibial anterior, recurrente tibial posterior y las arterias de ramas musculares. Esta arteria no tiene muchas ramas como otras, así que no va a ser tan difícil que lo puedan memorizar. Lo que sí es importante es que esta arteria va a tener una rama final, bueno, una continuación, una rama terminal, que va a ser la arteria pedia. Y la vamos a ver en pie, pero es importante saber que es la continuación de la arteria tibial anterior. Cuando se convierte en arteria pedia, esta va a pasar digamos, una estructura anatómica llamada retináculo flexor, no, extensor, perdón. En este caso viene así. Entonces pasa esa zona de retináculo extensor y se llama arteria pedia. Otras ramas terminales de la arteria tibial anterior son las maleolares. Tenemos maleolares medial y maleolar lateral. Ahora, vamos a ver la tibial posterior. La tibial posterior tiene a la arteria peronea, la arteria nutricia de la tibia y a las arterias de las ramas musculares. Esta va a tener dos ramas terminales que son la arteria plantar medial y plantar lateral, es decir, que van a inervar la zona de la planta del pie, como lo dice su nombre. Ahora, nervios. Habíamos visto en la clase pasada que el nervio ciático daba dos ramas, el nervio tibial y el nervio peroneo. En la fosa poplitea, estos nervios van a dar sus ramas. Nos referimos a ver el nervio tibial. El nervio tibial da seis ramas. La primera rama, y personalmente creo que es la más importante, es la rama del nervio safeno externo principal. Creo que tiene otro nombre no tan largo, no recuerdo muy bien ahora ese nombre, pero es importante porque este nervio, junto con el nervio safeno externo accesorio, que es del nervio peroneo, juntos van a ser un solo nervio, o sea, se van a juntar y van a formar el nervio sural. ¿Listo?
Ese nervio sural es el que se ve en la imagen. Este, ese es el nervio sural. Se ve en la vista posterior, más que nada. Entonces, el nervio tibial nos va a dar, como les decía, 6 ramas. Luego de estas, de la rama de safeno externo principal, tenemos al nervio de los gemelos, el nervio del gemelo medial y lateral. Luego al nervio del sóleo, al nervio del popliteo, al nervio del plantar delgado y ramas articulares. El nervio tibial va a dar una rama terminal, que es el nervio tibial posterior. ¿Listo? Ahora, el nervio peroneo, como les digo, da la rama del nervio safeno externo accesorio y nos va a dar 3 ramas más, ramas colaterales. Tenemos el nervio articular para la rodilla, a las ramas musculares y al nervio cutáneo lateral de la pierna. Si no me equivoco, también le dicen peroneo em, superficial. No, perdón, lapsus. Ese es otro. Las últimas 2 ramas del nervio peroneo son el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo, que lo hemos estado viendo durante toda la parte de pierna para la inervación de los músculos. Esto en la práctica, como les digo, se ve en la parte posterior. Las ramas de ambos nervios se ve en la parte posterior. Ahora, hasta ahí, chicos, alguna pregunta de pierna para pasar con articulación del tobillo. Listo, gracias. Vamos a pasar con los elementos de esa articulación. La articulación del tobillo se da entre tibia, peroné y astrágalo. El astrágalo es un hueso del pie que tiene una superficie que es una forma de tróclea. Entonces, esta articulación es una de artrosis troclear. Esto es decir, que solamente nos permite el movimiento de qué, bueno, esa articulación nos permite el movimiento de, como en forma de polea. ¿Listo? A ver, entonces, para la articulación sabemos que necesitamos ligamentos. Entonces, aquí tenemos a un ligamento llamado el ligamento medial colateral del tobillo o el ligamento deltoideo, que es, se divide en dos y como tiene forma de V, se le puso deltoideo igual. Tenemos al ligamento posterior talocalcáneo, que es este. Tanto no es de la articulación del tobillo, pero le da estabilidad. Luego tenemos al ligamento talofibular posterior, que es este. Mejor lo pongo de diferentes colores. Mm, ay. Y también un ligamento entre tibia y peroné, que es el tibio fibular o el tibio peroneo posterior. En los libros van a encontrar que le llaman fíbula al peroné, pero es lo mismo, así que no se confundan. Y acá vamos, como les digo, la membrana interósea que les decía, que les ayuda también a una articulación, más que nada para, no en este caso de supinación ni pronación, sino para el movimiento de los huesos, de forma lateral, medial, etc. Y también tenemos un ligamento entre el calcáneo y el peroné, que es el calcáneo peroneo, el ligamento calcáneo peroneo, perdón. Este. Ya sabemos que la función de los ligamentos es ayudar al movimiento de la articulación. Ya que les decía, pues acá está la, la tróclea del astrágalo. Entonces, le permite el movimiento de flexión y extensión. Es una radiografía, este es tibia, este es peroné y este es astrágalo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Es que la articulación del tobillo va a tener retináculos, al igual que la articulación, como lo habíamos visto, de la mano, de la muñeca. Tenemos un retináculo extensor, que les había dicho que venía como en forma de X, que es este.
y van a formar como tipo correderas estos retináculos. Ese es el extensor. El flexor es este de acá. El flexor se divide en varios, tanto de forma lateral como medial. Entonces, ese es el retináculo flexor del peroné. Y el de la tibia, es este. Estos son los dos acá. Ahora, ¿qué tendones de los músculos van a pasar por una vista lateral por el retináculo extensor del peroné? No, perdón, el retináculo flexor del peroné. Van a pasar pues los peroneos laterales. ¿Cuál es? El corto y el largo. Van a pasar por ahí para llegar a insertarse donde le corresponde a cada uno. ¿Listo? Luego, el retináculo extensor van a pasar los tendones de los músculos de todo el compartimiento anterior. ¿Listo? Acá vemos al extensor de los dedos, extensor largo de los dedos, y al tendón del extensor del hallux, extensor largo del hallux. ¿Ok? Y aquí, de forma medial, vamos a ver a quién, a los músculos, bueno, los tendones de los músculos. Habíamos visto que la tibia tenía canales. Entonces, acá tenemos al tendón del flexor largo de los dedos. Luego tenemos al ¿quién? Al tendón del flexor largo del hallux o del dedo grueso. Entonces, esos músculos, ay, perdón, y acá está el tendón del músculo del tibial posterior. Está aquí más escondido, porque está más profundo. Entonces, esos músculos van a pasar por ahí. De ahí también, ¿qué estructuras tenemos? Ay, no sé si tengo una imagen acá. No, mejor no, acá. Estructuras arteriales y nerviosas en la parte del medial, en una vista medial, tenemos al, ¿quién es? El nervio tibial y a la arteria tibial posterior, que van a pasar de forma medial por el retináculo flexor. ¿Listo? Son estos. Aquí. Luego, acá es una imagen más detallada. Acá vemos mejor el flexor del retináculo, el retináculo flexor, perdón. Y acá vemos pues las estructuras que pasan por ese canal. Pasa, como les digo, el tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos, la arteria tibial, el nervio tibial y el flexor largo del dedo grueso. Son imágenes más referenciales, que tienen mejor vista que estos, que son llenos de nombres. Entonces está más específico. Ahora, les decía que la arteria tibial anterior pasaba por un retináculo y se volvía pedia. Entonces acá lo vemos mejor. Este retináculo, acá está, este retináculo extensor. Y esta es la arteria tibial anterior. Acá está, dice. Anterior tibial arteria. Pasa ese retináculo y se vuelve arteria pedia o arteria dorsal del pie también. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura anatómica. Y pues esa es la parte medial, ya esa también es una mejor imagen. No, perdón, la parte lateral. Y pues el retináculo flexor, la parte peronea, estábamos viendo ahí a los tendones que pasan ahí, los músculos peroneos laterales. Ahora, vamos a pasar a región del pie. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Voy a un ratito a cargar mi lámpara. Mientras, un descanso, chicos, de 5 minutos, porque tengo que conectar mi laptop y mi lámpara. Así que un ratito, por favor. Ya. Listo, entonces vamos a terminar con región del pie. Vamos a ver los huesos. Es similar a la mano en parte de lo que son, pues, que se divide en tarso, metatarso y en falanges. Pero obviamente los huesos van a ser diferentes. Aquí tenemos al que les decía, forma parte de la articulación del tobillo, que es el astrágalo. Este astrágalo. Luego tenemos al calcáneo. Más que nada no vamos a ver estructuras anatómicas de cada uno porque es bastante. No les van a preguntar tampoco, me parece, en la práctica, pero es importante que sepan cuáles son. ¿Ok?
Este es el calcáneo, que se ve muchísimo mejor de una vista inferior, que la vamos a ver en el que al costado, pero ese es calcáneo. Luego tenemos al hueso cuboide y al hueso navicular. Como les decía, el navicular también se le llama escafoides. ¿Listo? Este es el escafoides o navicular y ese es el cuboides o cuboide. Y les decía, tenemos cuñas o huesos cuneiformes. Yo lo conozco mejor como cuneiformes, pero también le pueden llamar ustedes como deseo. Tenemos cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Este es cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. A los huesos del pie se les llaman, bueno, tarsos y metatarso, en comparación de la mano, que son carpo y metacarpo, que es parecido. Como les decía, estos huesos, bueno, estos dedos se van a contar del 1 al 5. No es como que tienen nombres específicos. Tenemos al primer metatarso, que es del hueso grueso, del dedo grueso, perdón. Segundo, tercero, cuarto y quinto, en ese orden, siempre contando desde el dedo grueso, desde el dedo más grande hasta el más chiquito. Y luego pues tenemos falanges, falange distal, falange media y falange proximal. Del segundo al quinto dedo tienen esas tres falanges. De ahí el dedo grueso solamente tiene dos, la falange proximal y la falange distal. Para una vista inferior, tenemos acá de nuevo al calcáneo, como les digo, se ve muchísimo mejor en una vista inferior, y ya casi no se ve el astrágalo, que sería este. Entonces, es diferente. El cuboides, pues bueno, es ese. Ese es el escafoides o el navicular. Y acá pues cambia el orden. Acá sería el cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y cuneiforme medial. Igual el orden cambia. No, no es que cambie, sino que de una vista diferente se ve diferente. Entonces, los metatarsos, desde el dedo más grueso hasta el dedo más chiquito, de 1 al 5. Igual las falanges, tampoco hay nada del otro mundo acá. Algo sí diferente es que en la parte plantar del pie hay dos huesitos en el metatarso primero que se llaman huesos sesamoideos, que son similares a los de la rótula, porque o sea, son, no son similares porque son de tamaño o algo así, sino que son chiquitos y son redondos. Entonces, estos dos sesamoideos también o sea, en su piel lo pueden palpar y están ahí, solamente están en la parte plantar, no hay en la parte dorsal. ¿Listo? Son estos sesamoideos. Ahora vamos a ver los planos de la región del pie. La parte dorsal del pie es bastante delgada la piel, por eso se nota bastante los tendones de los músculos que llegan a la parte dorsal. Se nota ahí en la imagen también las venas superficiales y en la parte dorsal, bueno, no, perdón, en la parte plantar, la piel es mucho más gruesa y se siente mucho más dura a diferencia de la piel de la parte dorsal. Y eso se debe a la ponorosis. Ahorita llegamos ahí. Luego, el tejido celular subcutáneo. Acá todavía tenemos a la vena safena mayor o la vena safena externa. No, perdón, la vena safena interna, que viene sube desde el pie. ¿Listo? Y en la imagen no se ve mucho, pero esta se ve más en una vista posterior. Es la vena safena menor o la vena safena externa, que es una vista más lateral. Es decir, si les ponen un alfiler en la práctica en la vena safena que está de forma más lateral, es la safena menor o la safena externa. Si le ponen una vena, el alfiler en una vena safena más medial, es la interna. Más, casi nada no se ven en la parte del pie, se ven más en el muslo porque ahí llega un poco más de calibre, pero por si acaso. Ahora, como les decía, la parte de la planta del pie, la piel es un poco más dura. ¿Por qué? Porque hay mucha poneurosis. La poneurosis plantar es bastante fuerte, bastante dura. ¿Por qué? Porque como sabemos el pie tiene curvaturas, la parte de la planta es curvada, entonces para mantener, digamos, la estabilidad de la forma del pie en esa manera tenemos la poneurosis. Y aparte que los músculos también nos ayudan un poco, pero la poneurosis es la que lo sostiene más. Es bastante gruesa, bastante dura, es casi
muy difícil de diseccionar en la práctica. O sea, no es que ustedes lo vayan a hacer, ¿no? Lo hacen los doctores, pero siempre nos mencionan que es bastante difícil por el grosor que tiene esta aponeurosis. Pero vamos a ver tanto músculos de la parte dorsal del pie y de la parte plantar del pie y vasos y nervios, no siempre. Ahora, el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis, como les decía. En el tejido celular subcutáneo tenemos a la vena safena interna, que sería, más arriba sería esta vena safena interna, y esa sería la vena safena externa, que van a formar un arco en la parte dorsal del pie, que es el arco venoso dorsal del pie, que van a dar, bueno, las venas de los dedos del pie van a ir subiendo a formar este arco y luego van a convertirse en safena externa y safena interna. Luego tenemos al nervio safeno interno y el safeno externo que van a acompañar a dichas venas. Y el nervio peroneo superficial, que estos tres nervios más que nada son para inervación de la piel. Es decir, inervación cutánea para sensibilidad y sensorial. Y la aponeurosis, como les decía, esta es la parte de acá abajo, la aponeurosis plantar. Ahora, en el plano muscular tenemos músculos dorsales y músculos plantares. Los plantares son más. ¿Listo? Los músculos dorsales tenemos al músculo extensor corto de los dedos, donde se va a originar en el calcáneo. Aquí, uy, acá. En el libro te explican más de qué parte del calcáneo se origina, pero necesariamente no necesitan saber eso personalmente. Es una recomendación para que no se dificulten mucho el aprenderlo. Así que origen calcáneo. ¿Dónde se inserta? Se va a insertar en los tendones del extensor largo de los dedos. Se parece mucho a los flexores del antebrazo, lo habíamos visto antes, que se insertan también igual. Entonces van a llegar hasta acá, ahí, a insertarse. ¿Cuál es la acción? Va a ser extensor de los dedos del segundo dedo al quinto dedo. Inervación del nervio peroneo profundo. ¿Ok? Pero continuando con los músculos dorsales, tenemos al músculo extensor corto del dedo grueso, donde se origina en el calcáneo también. ¿Hasta dónde llega? Hasta la base de la falange proximal del dedo grueso. Aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Como lo dice su nombre, es extensor del dedo grueso. ¿Listo? Inervación, nervio peroneo profundo. Ahora, en un plano más profundo, los músculos interóseos dorsales. Estos, como hemos visto igual en la mano, pues se van a insertar, bueno, se van a originar ¿dónde? En los metatarsianos adyacentes, es decir, se origina acá y se origina acá. ¿A llegar a dónde? A la falange proximal, a las bases de las falanges proximales. Entonces, los interóseos dorsales de dos huesos van a llegar a insertarse en uno. Entonces, se origina de dos huesos, llega a insertarse a uno. Esa es la diferencia de los plantares. Y la acción van a ser abductores de los dedos, es decir, que los van a separar, son separadores. La inervación, el nervio plantar lateral. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a la planta del pie. Acá son varios músculos, así que bastante atención. Tenemos al músculo flexor corto de los dedos, donde se origina en la base del calcáneo y en la poneurosis plantar. Obviamente ahí no se ve porque lo han tenido que sacar para la disección. Luego, inserción, las caras plantares de las falanges medias de los últimos, bueno, de los dedos, de los cuatro dedos laterales, es decir, acá, ya como en forma de lengüeta así. La acción va a ser la flexión de los cuatro dedos laterales. No hay otra cosa más. La inervación, el nervio plantar medial. Ese es el músculo que más se nota en la práctica porque es bastante grueso, así que es bastante fácil de reconocer. Luego tenemos al músculo abductor del dedo grueso. ¿Dónde se origina? Se origina en el calcáneo también. ¿Dónde se va a llegar a insertar? Pues en la cara medial de la falange proximal del dedo grueso, en la parte más del costado, acá. No en la base plantar, no, sino en la base de la cara medial. ¿Qué va a ser abductor del primer dedo? Inervación, nervio plantar medial.
Ojo, ahora vamos a ver dos nervios, que son el nervio plantar medial y lateral. Entonces, el plantar medial va a inervar a los músculos que son más de la parte del dedo grueso y el plantar lateral más los músculos que son del quinto dedo. ¿Listo? Hay que tomar ese en cuenta. Ahora, el músculo abductor del dedo pequeño o del quinto dedo se origina en el calcáneo también. ¿Y dónde se va a insertar? En la cara lateral de la falange proximal del quinto dedo. Aquí. Inervación, nervio plantar lateral, como les decía. En su mayoría el nervio plantar lateral va a inervar los músculos de esa zona del pie. Luego tenemos, sacando estos dos músculos, el músculo cuadrado plantar. También donde se origina en el calcáneo, viene así como dos. Inserción, tendones del músculo del flexor largo de los dedos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ayudar al tendón del flexor largo a cumplir su función. Es decir, más que nada, se va a insertar en estos tendones para ayudar a a la flexión plantar. Y luego tenemos el nervio plantar lateral, ¿ok? Bueno, es inervación, perdón. Ahora, los músculos lumbricales, al igual que en la mano también tenemos lumbricales en el pie, su origen van a ser el tendón del músculo flexor largo de los dedos y se van a insertar en las bases de las falanges proximales, del segundo al quinto dedo, como lo vemos acá. Acá, aquí y aquí. Se viene desde aquí de esos tendones a insertarse así. La mayoría de los músculos que andan en el pie tienen esa forma, así que bastante ojo. Y la inervación, aquí hay cuatro lumbricales. El primero va a ser inervado por el nervio plantar medial, y el segundo, el tercero y el cuarto van a ser inervados por el nervio plantar lateral. ¿Qué es lo que van a hacer estos músculos? Son flexores y aductores, es decir, que cierran los dedos, los de los últimos cuatro dedos laterales. Ahora, el flexor corto del dedo grueso, ¿dónde se va a originar? En el hueso cuboides, que hemos visto que está acá. Acá está el cuboides. Y del cuneiforme lateral, de la cuña. Inserción. Se van a insertar en la cara lateral y medial de la base de la falange proximal del dedo grueso. Es decir, va a llegar como en una pinza. Aquí. Y acción va a ser flexor de dedo grueso. Inervación, nervio plantar lateral. Acá es diferente porque ya pues viene desde una zona más lateral a insertarse hasta allá. Entonces, pues primero lo agarra el nervio plantar lateral. Uy, aquí me faltó cambiar. Este se lo voy a corregir y se lo voy a mandar porque ahorita no tengo la info muy bien de este. Me falta este, ok. Vamos a tomarlo en cuenta. Que son dos fascículos acá. Entonces el aductor del dedo grueso no tiene la misma inserción, así que mm, bueno, es casi parecida, pero por si acaso la vamos a tener ahí, de ahí se los paso corregido, ¿ok? El músculo flexor corto de los dedos, seguimos en músculos plantares, se origina donde en la base del quinto metatarsiano. Se va a insertar en las caras laterales y medial de la base de la falange proximal del último dedo. No, no, de los dedos. En sí. Uy, ¿por qué no me he dado cuenta de esto ya? Se lo voy a pasar corregido igual, ya chicos. Es decir, viene desde aquí, de la base del quinto metatarsiano hasta la cara lateral de la falange proximal del quinto dedo. Y lo que va a hacer, como le dice su nombre, es flexor de ese dedo, nada más, solamente de ese. Inervación neuroplantar lateral. Y finalmente, en los músculos plantares tenemos a los músculos interóseos, que son estos. Que la imagen está mal. Ok, por eso tengo que corregir. Ay, ¿por qué no me he dado cuenta de esto ya? El origen son las caras mediales de los metatarsianos. Acá la diferencia de los interóseos dorsales es que estos se van a insertar en el mismo dedo. Es decir, que si digo que se origina en la cara medial del primer metatarsiano, se va a insertar en su falange proximal, en la falange proximal del primer metatarsiano. ¿Ok? Así con todos los demás. A diferencia de los dorsales, estos son aductores de los dedos, es decir, que cierran los dedos. La inervación, el nervio plantar lateral. ¿Ok? Ahora, tenemos acá el plano básculo nervioso. Les decía aquí que la arteria tibial anterior pasaba el retináculo extensor y nos daba a la arteria pedia.
La arteria pedia nos va a dar ramas. Tenemos la arteria colateral dígito dorsal medial del dedo grueso y acá al costado tenemos a la arteria interósea del primer espacio. Y esto nos va a dar la otra colateral dígito dorsal, que va a ser la colateral dígito dorsal lateral no, perdón, medial del dedo grueso. ¿Listo? Acá no se nota mucho porque está muy pegado, pero bueno. La arteria pedia también nos va a dar otra rama que se llama la arteria arcuata porque hace como una forma de arco. Y de aquí van a seguir saliendo las colaterales digitodorsales de tanto laterales como mediales. ¿Listo? Acá para ver en la imagen. Esta es la arteria pedia, esta es la arteria arcuata y de aquí salen sus ramitas. ¿Ok? Ahora, aquí me faltó completar, así lo vamos a terminar. Tenemos a las arterias plantares. Se había dicho que eran dos plantares, una plantar medial. Esta es la arteria plantar medial y ay, esa es la arteria plantar lateral. La arteria plantar medial nos va a dar cuatro ramas. Más que nada son ramas musculares. Aquí está. Tenemos a la arteria del abductor, del músculo abductor del dedo grueso. Luego tenemos a la arteria del flexor corto del dedo grueso. Ujú. Y finalmente tenemos a la arteria del aductor del dedo grueso. Y esta arteria más medial, no, pero más lateral que nos da la arteria plantar medial es la arteria del flexor corto plantar. Ahí. Acá también la arteria plantar lateral nos va a dar como una arteria que también forma un arco, que es el arco para las arterias dorsales del pie, pero va a tener el mismo nombre, es solamente que es la porción oblicua de la arteria. Y aquí también tenemos ramas para músculos, tres ramitas, sí, tres. Y como la arteria plantar lateral es más para inervación, no, perdón, irrigación de la parte del quinto dedo, pues van a ser para los músculos del quinto dedo, es decir, va la arteria abductor del quinto dedo, ya, la arteria flexor del quinto dedo y a la arteria oponente del quinto dedo. Entonces, como les decía, la arteria plantar lateral tiene esa arteria, bueno, su porción oblicua nos da un arco, que es el arco plantar profundo, que también nos va a dar, pues, las dígitos dorsales, bueno, perdón, bueno, las colaterales dígito plantares. Son estas, aquí. Esas son las colaterales dígito plantares. Ujú. Colaterales dígito plantares. Tenemos a las mediales y las laterales. Mediales, laterales, mediales. Sí, se vuelve a repetir. Medial, lateral, medial, lateral. Y esa es en sí la arteria, bueno, las arterias plantares. Acá lo vemos. Este el arco que hace la arteria plantar externa o plantar lateral. Y aquí vemos a la arteria plantar medial.
plantar interno también. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es básculo nervioso en la parte de los nervios. Y aquí tenemos más que nada a los nervios dorsales, que van a ser de ramas del nervio peroneo profundo. Vamos acá. Entonces, se va a parecer mucho el recorrido de la arteria, así que como en los, digamos, en las disecciones no la van a ver por colores, algunos sí, pero no todos. Que no están pintados, pero no es que en la vida real se vea de color amarillo, se vea de color azul, no. Así que tienen que darse cuenta de eso. Ese es el nervio peroneo profundo. Entonces nos va a dar tres ramas. Aquí, otra acá y otra así. Quizá. Una aquí, una aquí y así. Tenemos a una rama medial y una rama lateral. Bueno, esa es la rama lateral. La rama medial son ambas, ¿ok? Estos dos van a ser, más que nada, si no me equivoco, parte sensitiva, ¿ok? Y la rama lateral, más que nada, va a ser, pues, para la inervación motora. El nervio peroneo profundo no tiene tantas cosas como otros nervios, como son estos de acá, que son el nervio, los nervios plantares. Habíamos visto que tenemos nervio plantar medial, nervio plantar lateral. Entonces, al igual que el nervio anterior, va a venir así. Esa es la medial, el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Y estos van a dar ramas también superficiales y profundas para la inervación tanto cutánea como motora. ¿Ok? Entonces no es tanta magia en estos nervios, solamente que son bastante importantes para la inervación. Y aquí está la bibliografía. Voy a pasar a las preguntas, las voy a proyectar por mi computadora, así que un ratito. No. Ya, no. Ya, se está compartiendo bien. Ya, y ahora sí. Esta es la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál de las siguientes arterias es la principal responsable de la irrigación de la planta del pie? Mm. Tenemos a la arteria dorsal del pie, a la arteria tibial posterior, a la arteria tibial anterior y a la arteria peronea. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta, chicos? Quiere participar. Más que nada no se está La dando la respuesta peronea, directa, sino... A ver, no, tú dime. la dorsal del pie. A ver, vamos a recapitular un poquito. La arteria dorsal del pie está en la parte superficial de la parte más, digamos que está la planta, esa es la parte dorsal acá. Entonces yo estoy preguntando de la irrigación de la planta del pie. Habíamos visto una arteria que viene por la parte posterior de la pierna que nos va a dar ramas plantares. ¿Cuáles eran? La plantar medial y la plantar lateral. ¿Qué arteria era esta? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si es posterior, pues va a ser la arteria tibial posterior. ¿Ok? Esa es la arteria que va a irrigar, la que nos va a dar las ramas, así, la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. Entonces, si no les dan directamente estas arterias, con truco la pregunta, entonces es esta. Listo. Luego,
¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al compartimento posterior de la pierna? Tenemos estos cuatro. ¿Cuáles? A los músculos de la pantorrilla, chicos. ¿Cuál es El el músculo que gastrocnemio. pertenece? El pronemio. Exacto. Muy bien, chicos. El gastrocnemio. Este es lateral, este es anterior, igual que este. Ahora, ¿cuál es la inserción distal del músculo peroneo largo? Se había dicho que este músculo tiene una particularidad con su tendón, que llega hasta cierta parte de la planta del pie. La base del quinto metatarsiano. A la base del primer metatarsiano. ¿Te acuerdas que te dije que viene en la parte plantar y que cruza como en lateral, así, ¿cómo se dice? En diagonal, hasta la parte del primer metatarsiano? Entonces sería del primero. El músculo viene aquí así, digamos que este es el pie, el tendón va a cruzar la parte plantar y llegar hasta el primer metatarsiano. Ok, entonces hace ese recorrido. Sería eso. Luego, eso ya es como un caso clínico que también les vienen en los exámenes así. Una mujer de 45 años refiere dolor plantar al caminar y dificultad para flexionar los dedos laterales del pie. Se sospecha una lesión en un nervio específico. ¿Cuál sería el nervio comprometido? Nos da plantar lateral, bueno, nervio tibial, nervio plantar medial, nervio plantar lateral y nervio peroneo profundo. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Nos está hablando de los dedos laterales del pie. Entonces, ¿quiénes inervaban esos músculos? Tibial. El nervio tibial tiene un recorrido, sí, o sea, nos va a dar esos dos nervios que son los plantares. Pero, no, bueno, el nervio tibial posterior nos va a dar a los plantares. El nervio tibial nos da otras ramas. De forma indirecta sí podría ser el nervio tibial, pero está haciendo un específico, un nervio en específico que se ocupa de la inervación de los músculos más que nada de la parte lateral del pie. ¿Cuál era, chicos? Más específico, más El plantar puntual. lateral en todo caso. Exacto. Ujú, el nervio plantar lateral. El nervio tibial, pues venía acá, o sea, es el ciático, el tibial, peroneo, y este nos daba, el nervio tibial nos daba el nervio tibial posterior. No, nos daba el nervio tibial posterior. Y eso nos daba acá al final dos ramitas. El nervio plantar lateral, no, perdón, eso es medial. Plantar medial y el nervio plantar lateral, ok. Entonces, es en la parte de una vista, digamos, de la parte posterior de la pierna izquierda. Entonces, ese es el nervio plantar lateral y ese es el nervio plantar medial. El nervio plantar lateral se encarga de inervar a los músculos más que nada que son del compartimiento lateral del pie, como lo son los músculos abductores del dedo, del quinto dedo, etcétera. Ahora, luego nos dice la última pregunta. Tras un accidente automovilístico, un paciente requiere dificultad para realizar la flexión plantar y debilidad en la inversión del pie. ¿Qué músculo podría estar lesionado? Estamos dando una pista, inversión del pie. Había un solo músculo que habíamos visto en la clase, esa clase que hacía inversión del pie. Eran varios que hacían inversión, pero solo uno hacía inversión del pie. ¿Cuál era? Vamos, chicos. Ustedes pueden. Vamos a El descartar. peroneo Ya. largo. Pero acá lo tenía como extensor largo de Howells, creo. Disculpa, disculpa. No lo Lo escuché. tenía como otro nombre, creo. En vez de peroneo largo lo puso. Ah, ok, ok. Bueno, el peroneo largo o el peroneo lateral largo, peroneo.
Bueno, peroneo lateral largo, peroneo largo, son lo mismo. No es este hace eversión, ¿ok? Es diferente. Recuerden que la inversión era doblarte el tobillo para allá, hacia la parte más medial, digamos que esta es tu otra pierna, este es tu tobillo acá así, y entonces te doblas hacia adentro. La eversión es la pierna, el tobillo, tu pie, te doblas hacia afuera. ¿Listo? El peroneo lateral largo, el peroneo largo y el peroneo lateral corto hacen eversión. Este no hace inversión del pie. Dime. Bueno, me confundí. Entonces, si es inversión, debería ser el tibial posterior, me parece, creo. Ujú, sí, muy bien. El único músculo que hace inversión del pie que hemos visto hoy día es el tibial posterior. Entonces, chicos, eso es hasta acá es la clase. Ok, voy a dejar de grabar.